¿Con qué hago de mi vida algo sagrado? Hay un proceso, hay un camino y se llama sublimar. Aprender a sublimar es aprender una elección personal. Yo puedo hacer las cosas desde el yo, desde la magia o desde la divinidad. Esa elección es personal. Es mejor hacerlas desde la magia que desde el yo, pero es mejor hacerlas desde la divinidad, que te exige magia y no te va a permitir que el yo marque el límite. ¿Qué es hacer las cosas desde el yo? Bueno, los paradigmas imperantes, como lo estamos todo el tiempo ubicando, nos enseñan a eso. Te dicen de antemano que es posible. Te tienes que mover dentro de eso. Si tú te sales de eso, ya no eres aceptado en los paradigmas imperantes. Viene la ciencia y nos dice, es posible curar tal enfermedad. Entonces creemos que ahora tenemos cura porque la ciencia, al tiempo, esa misma cura se transformó en el nacer de enfermedades correlativas a esa que creíamos que curábamos, en forma inversa. Es imposible generar realidades de los sueños, nos dice la ciencia. A los 20 años empiezan a los 30, a los 40, empiezan a descubrir que en los sueños, en el momento en que uno ingresa en los sueños, usa partes de la mente que traen respuestas que de otro modo no. Mientras tanto tú te perdiste trabajar con eso porque el otro dijo lo imposible o lo posible. El tercer referente del yo es lo necesario. De antemano te dicen qué necesitas. Quiero comprarme una casa, necesito dinero. No necesariamente. Hay gente que tiene dinero y no por eso se compra la casa, porque cuando se la quiere comprar tiene un accidente, porque cuando se la quiere comprar ese dinero lo tiene que gastar en abogados, cuando se la quiere comprar, como Freud dice, los que fracasan al triunfar, cuando parecía que venía el triunfo empiezan problemas. Y hay gente que, sin tener el dinero, logró el dinero por no creer que lo que necesitaba era el dinero. Nos dicen qué necesito, qué es posible, qué es imposible. Estamos en diagrama de Peirce, que tú nombrabas antes. Y nos dicen qué cosas creemos que a veces van a surgir y a veces no. Eso es moverse en el yo. Se llama lo contingente, lo necesario, lo posible y lo imposible. He tenido el honor de en tu mismo espacio dedicarle un programa entero a esta cuestión que nos dice cuándo nos estamos moviendo desde el yo, cuando nos dan prefabricados esos 4 categorías. ¿Qué es moverse desde la magia? Ya es algo muy superior. Yo tengo que vaciarme de toda concepción en la cual yo me crea que esto es posible, imposible, necesario o contingente porque me lo han dicho y genero yo una realidad donde lo posible decido yo que sea. Lo mismo con las otras 3 categorías. ¿Qué es lo divino? Ahí empiezan las preguntas en las que los humanos directamente no tenemos respuesta. El proceso de lo sublime abarca el mismo proceso de nuestra vida si queremos transformar nuestra vida en algo divino. Vamos a verlo concretamente porque hay que entenderlo. Primero con el hemisferio izquierdo para perforarlo y entrar al hemisferio derecho. Si queremos entrar por el hemisferio derecho nos queda totalmente desdibujado el tema. Si tú me permites hacemos un pie de página, una analogía muy pobre, muy en sí misma pobre, simple, pero al mismo tiempo tremendamente rica. Por favor. ¿Qué es la vida? Uno puede decir, la vida es el pasaje de un mundo sutil a un mundo denso o de un mundo denso a un mundo sutil. Fácilmente uno puede entender. Venimos de un plano totalmente sutil de ideas, venimos de un plano de energías lumínicas. Todas las iniciaciones están de acuerdo en que lo que somos cuando nacemos en el cuerpo es la densificación de cuestiones mucho más sutiles. Hasta la medicina, la genética, primero se trata de un cromosoma, de un óvulo, de un esperma, de cuestiones muy sutiles que terminan dando por resultado algo denso, un cuerpo. Eso puede ser todo el camino, o ahí empezó el camino. El camino puede iniciarse cuando uno entra a este mundo, a este plano, para ahora ir, ¿en qué sentido? Si fuimos de lo sutil a lo denso, ahora tenemos que aprender a ir de lo denso a lo sutil. Eso es la sublimación. Aprender a sublimar es aprender a generar en la realidad que yo quiero lo denso que yo quiera generar. Eso se aprende, pero eso es equivalente a haber nacido, nada más. Al nacer yo puedo, al final de la encarnación, haber conectado mi conciencia, mis ideas, mis fuerzas con energías superiores, esas que los griegos llamaban energías heroicas, más que hombre, pero menos que Dios, pero más que hombre. El camino de retorno invertido de lo denso a lo sutil, ese camino no nos es dado.
El camino de lo sutil a lo denso es el nacimiento en sí mismo. Y la vida puede quedarse reptando en lo denso, moviéndose en lo denso, el trabajo en lo denso, el cuerpo en lo denso. Lo máximo es lo mínimo, una buena familia, un buen sueldo, más o menos un estado de salud satisfactorio y ya pasó la vida. O ese puede ser el escenario para de ahí mirar hacia lo divino, lo sagrado, lo superior, a ese cuerpo físico que ahora genera una realidad que quiere. Cristo hasta la cruz primero generó la realidad que quería en lo denso. Logró que los romanos no lo maten, logró que la cruz no sea el límite, que nadie le diga lo que era posible, lo que era imposible. Lo mismo pasa si vemos las coordenadas en Mahoma, en Buda. Primero generaron una realidad en lo denso, pero no se quedaron ahí. Lo más sublime de Cristo, lo más sublime de Buda, después de su iluminación con su cuerpo mismo, lo más sublime de Mahoma, con el viaje nocturno, empezó una vez que para todos los demás hubiera terminado ahí la realidad. Uno puede decidir en su vida. El viaje hacia lo que quiere concretar, si lo quiere hacer desde el yo, la vida ya está preprogramada. Eso es lo que los griegos llamaban destino. Destino significa lo anterior, no lo siguiente. Es pasmoso. Todos creemos que el destino es un futuro. Me voy a leer el destino, te voy a decir el futuro. Destino significa etimológicamente la huella de los ancestros. Todos nacemos con un destino premarcado. ¿Cuál? ¿Qué será posible? ¿Qué no? ¿Qué? Según la época en la que naciste, la familia, la cultura, ya hay cuestiones que van a ser imposibles. Ese destino venimos a perforarlo. ¿Qué significa esto? Venimos a conectarnos con la posibilidad de generar realidad propia. Hasta la vieja era, esa era toda la gran posibilidad del heroísmo humano. Nada más y nada menos que generar realidad propia. Hasta el 22 de diciembre del 2012 yo traté de que la gente entienda que la realidad no es una cosa que está ahí afuera a la que tenemos que adaptarnos, sino que la realidad es a generar por cada quien. Desde el 22 de diciembre del 2012, donde astronómicamente inicia la nueva era, yo intento por todas las vías que ya los humanos nos demos cuenta de que generar realidad propia es nada más, mira lo que te voy a decir, nada más que magia. Falta divinidad. Generar realidad propia sin divinidad no pone en marcha lo sublime en el ser humano. Vamos a ordenar. Hay un proceso que se llama creación. Ese proceso se puede hacer desde el yo. Yo puedo crear desde el yo. Hay un proceso que se llama magia. La creación concitando desde lo sutil lo que yo quiera. Eso lleva 11 pasos. Mi palabra hacia donde yo quiero, mi pensamiento hacia donde yo quiero, mis sentimientos hacia donde yo quiero. Nadie me va a decir qué se siente o qué no se siente. Yo no puedo decidir a quién amar, yo no puedo decidir a quién no amar. A mí me gusta este trabajo, pero pienso en ganar dinero, se me divide en sentimientos de pensamiento. Esa división es la del yo. Pensamiento, palabra, emoción, aprender a leer afuera el resultado de lo que yo hago primero en señales, paso 4 de esos 11 pasos. La realidad empieza a colapsar y me da señales que me dicen si voy a generar la realidad que yo quiero o no. Paso 4. Paso 5, el PIRS, el diagrama que una vez que yo pase del paso 5 va a ser todo tan potente que ya solté la flecha. Ya no puedo modificar la realidad que generé. Ahora se va a plasmar cada vez más y va a dar en el blanco o no. Lo mejor es en el paso 5, el examen previo, que es el momento del nu en el Zen cuando uno tira la flecha, el momento previo donde es la última oportunidad de vislumbrar cualquier desvío, cualquier cuestión. Paso 6, ya pongo en marcha la soltada de la flecha, la soltura, ya no puedo frenar más lo que ocurre y cada momento es más poderoso que el anterior, la flecha empieza a tomar fuerza. Ese es el momento de la explosión de la energía en el ser humano. Paso 7, empiezan a ocurrir cosas que yo ya no puedo manejar desde mi conciencia cuando empecé. Se empiezan a generar contactos, sueños, potenciales, magia. Paso 7, casualidades que me generan haber cambiado lo que yo creía que era posible. Ahora se generan vías posibles para lo que yo quiero que no había previamente ni yo tenido formateado. Paso 8, ahora defiendo en la tierra lo que me traje del mundo de la magia. Por eso tengo que aprender a negociar, aprender tácticas, estrategias, para que lo que yo logro con la energía de todos esos contactos, casualidades, sueños, se producen encuentros con las respuestas que quería. ¿De qué me sirven si cuando termina el sueño al día siguiente no lo puedo llevar en la vida cotidiana a lo que yo quiero?
Paso 9, y de eso estamos hablando. El paso 9 es el paso donde 9 de cada 10 rebotan al paso 1. El paso 9 es el uso de la sexualidad. Para parir lo que yo quiero en el paso 10, para dar luz de lo que yo quiero en el paso 10, necesitaré usar mis fuerzas sexuales. Ahí en general es donde la gente rebota, fracasa. Cuando estaba por generar, ese es los que fracasan al triunfar, como decía Freud. Cuando está por generarlo, como Moisés, logra todo, pero cuando está por entrar a la tierra prometida, muere. Ese es el mito del que solamente... Moisés era el mago en la Biblia. El mago puede llegar hasta ese punto donde generó la realidad, pero para habitarla, para entrar, necesita generar, parir en él alguien nuevo. Eso es fuerza sexual pura. En el interín, el maestro que nos fue enseñando por qué pasamos de un paso al otro, por qué rebotamos, ese es el paso 11. Bien, entre los 11 pasos que tuvimos, magia. Al principio y al final yo ya no soy el mismo. La cópula entre ambos ya empieza a hablar de sexualidad. Ese es el paso 11. La unión de aquel que yo cuando empecé y ahora, cuando yo lo logré generar, logré decidir qué recibo, de qué me vacío, porque yo, si no, estoy aceptando desde el yo, que es posible, que es imposible, etcétera, recepción y generación de la realidad que quiero. Ya estamos hablando de fuerzas. Lado femenino, lado masculino. Lado mujer, lado hombre. Estamos hablando de la generación de receptividades y emisiones. Esa es otra forma de hablar de ahí estoy en posibilidad de la tierra nueva a la que llego, a habitarla, como lo hicieron los hebreos, otra vez desde lo humano, volvieron a empezar el mismo problema, volvió a rebotar al paso 1, o habitarla desde lo divino. La habitación de lo divino en la tierra, en el resultado nuevo, la empresa que antes no lograba y ahora logré, la cuestión que yo quería generar como realidad y antes, es para lo cual lo llevé a cabo. De lo contrario, me desencarno sin haber tomado conciencia de mi sublimidad, de mi unión con lo divino. ¿Qué hicimos? Primero fuimos muy profundo, para ahora generar simétricamente el mismo descenso como ascenso. Este lugar necesita, de entrada, ordenar de qué me separo y de qué me uno. Receptividad, fuerza femenina. Generación, fuerza masculina. Lo primero que nosotros necesitamos, que no se nos mantenga unido y lo tenemos que aprender a separar, es lo que después vamos a tener que unir otra vez. Que, tú lo has dicho hace unos minutos, la sexualidad de la genitalidad. Los humanos, cuando hablamos de sexualidad, pensamos en genitalidad. Y la genitalidad es solo una de las expresiones de la sexualidad. Por supuesto, cualquier foto de un aura lo muestra, de un etéreo lo muestra. La parte más fuerte de nuestra energía es la sexual. El huevo del aura, la forma ovoide la muestra con claridad. Aquí es donde tenemos nuestra máxima energía sexual. Que vamos a tener que aprender con lo genital a mover las fuerzas sexuales es totalmente cierto. Pero si tú le pides a alguien que te diga qué hace con su sexualidad, las respuestas son siempre las mismas. Reproducción, placer. Reproducción, placer. Como la máxima energía del ser humano se gasta solo en reproducir, ¿cuántas veces en la vida? 1, 2, 3, 4, 10. O si no, en nada más que placer, ahí entra en juego la concepción freudiana y la concepción iniciática. Porque ambas dicen, es que esa energía, cuando tú no la usas, la usa el yo para la muerte. Aprender a usar la sublimación es aprender a llevar lo denso a lo sutil, y solo se lo puede hacer teniendo el derecho de haber generado en lo denso lo que quiero generar. Lo que quiero que se entienda es que otra vez se trata de integrar, las flechas lo muestran, las energías masculinas con las energías femeninas en cada quien. Ahora esto nada tiene que ver con prácticas genitales. Esto no es una cuestión de heterosexualidad, homosexualidad, nada. El heterosexual tiene que aprender a unir las fuerzas en sí, masculinas y femeninas. El homosexual tiene que aprender a unir en sí las fuerzas femeninas y masculinas. Inclusive, quien prefiere una vida ascética, tiene que aprender a unir en sí vida femenina y vida masculina. Así lo enseñan los verdaderos ascetas. Esto viene del Mahabharata. Y en el Mahabharata, los yogis eran los que mejor usaban la sexualidad. A nosotros nos han vendido un yoga de ascetismo donde no hay sexo. Vyasa era el que había que tener el privilegio de que insemine a las mujeres
para que esas mujeres tengan dioses. Y Vyasa era el anacoreta por excelencia. Cuando uno hoy quiere aprender esto y quiere aprender tantra, lo que le están enseñando es a no poner en juego el cuerpo físico. Eso es una deformación. Y estos mapas lo muestran. Ahora bien, estamos en el punto clave. Yo no puedo elevar mi vida, hacer de mi vida algo sublime, sin la sublimación. Pero sublimación no es algo que se logra si primero no voy a lo más profundo. Sub es el origen de sublimar. Y sublimar exige primero ir a la base, a la raíz. Y en la raíz que hay fuerzas sexuales. Nuestra vida viene de fuerzas sexuales. El uso de esa fuerza para generar realidad me permitirá parir como parir a un hijo. Bueno, pero yo puedo hacer que un hijo al parir se mantenga dentro de una vida básica, mediocre, chata, la vida del yo, porque es la vida densa. O a él le tocará encontrar el otro camino, el camino con el cual conectar lo denso que hace en su vida con lo sagrado. Para eso hay pasos. Sublimar es algo que hacían las culturas originarias bajo un término determinado. Limis. Y limis era la voz que gritaban para subir una montaña. Cuando llegaban al límite avisaban con un grito que se iba pasando en la tribu, limis, limis, limis. Les decían, ahora llegamos al límite, pero estamos en la base y ahora hay que subir. Exactamente eso es de lo que hablamos. De ahí viene esa voz. Sublimar obliga a ir primero a lo más profundo, para de ahí tomar impulso y llegar a lo más alto. La humanidad trata de moverse rebotando en el plano cotidiano en el que todos creemos que esas agotan nuestras fuerzas. ¿Qué es ir a lo más profundo? Concretamente, que lo que decidimos recibir del tiempo en el que nos encarnamos para generar lo que queremos pueda ser consciente y no que de antemano nos prefabriquen qué es lo que se puede en cada tiempo. Ahí estamos usando las fuerzas femeninas, la receptividad, para generar la fuerza emisora masculina, generar la realidad que quiero. Los pasos con los que eso se hace tienen un orden lógico, y ese orden lógico Freud lo llevó a ubicar hasta un punto, pero las culturas iniciales lo tienen ubicado en su totalidad del mapa, y de esto es de lo que si quieres podemos hablar. Ahora estamos en tema. Pues no voy a decir que no creo que nadie quiera, ¿no?, que no hablemos de eso ahora mismo. Me sigue pareciendo muy importante que se repita una y otra vez, porque es lo que menos se oye, y si se oye como de paso. Que la clave, que si somos divinidad y hemos bajado para subir. Por tanto, hasta la divinidad nos una vez visto, ¿no? Es muy obvio, pero claro, lo que cuesta verlo. Y la encarnación no se produce por lo que hayas hecho en este paso o no. Te reencarnas, lo cual es un fracaso, si de este paso del denso no hiciste el viaje hacia lo sutil. Tendrás que hacerlo otra vez, pero en la encarnación siguiente volver a generar la realidad que quieres. Pensémoslo así. Logro ahora finalmente generar mi pareja, logro generar mi trabajo. Eso es sinónimo a di nacimiento a algo. Ahora empieza el trabajo de ascenso. A eso, ¿con qué lo transformo? En algo que no se sea hábito, rutina, la densidad y nada más que la densidad, aguantando a que un día llegue la desencarnación. Si yo generé en lo denso lo que quiero, pero a eso lo mantengo en lo denso, tengo que reencarnarme. Eso es lo que enseña claramente el señor Yama en el libro de los muertos, mal llamado así, el Bardo Todol de Tíbet. No se trata de qué has logrado, se trata de ti, de tu viaje en lo que has logrado. Ese viaje que me permite lograr lo que antes no, ahora me tiene que poner en contacto con a lo denso, darle el viaje hacia lo sutil. Al final es el último escalón de todo. Que un día dejes de reencarnarte es lo mismo que decir que un día ya no necesites hacer el viaje de lo denso a lo sutil. Eso hace salir el sol. Estábamos empezando la nota y estaba empezando a llover. Estamos Una vez más. ¿Ven que funciona? Yo que anduve en todas las notas del mundo diciendo, van a ver que cuando empieza la actividad, la lluvia va a estar presente, pero no va a interferir. Además, y al rato van a ver que el sol
Hoy ocurrió dentro de la nota. Claro, es que es muy pero importante. hoy muy concretamente aquí, con mucha más fuerza, porque hoy estamos usando el tema más fuerte de todos. No hay algo por debajo de la sexualidad en el ser humano. Esto que siempre te he contado en las notas, hoy está ocurriendo en tu nota, durante. Hoy, cuando estamos tocando esta fuerza. Dejó de haber ruidos de la ciudad que con toda esta ebullición que había podían interferir. Dejaron de molestar con música artificial que había en los costados. Todo se ordenó hacia nuestra realidad. Ahora, hacer de esto la conciencia de que, pero entonces esto es mucho más que una nota, es algo sublime. Nos conecta en lo que estamos haciendo con ordenadores sublimes, con ordenadores sutiles sobre lo que hacemos. Esa conexión, hasta un punto, se puede llegar a entender perfectamente, así, hablándolo en unos minutos, y es la que te propongo si quieres. Adelante. Gracias por la confianza. Comprendamos entonces, una encarnación es nada más que la mitad del trabajo que tenemos que hacer. Ese estado nos es dado. Llegar a un estado donde tenemos una vida, una realidad, un cuerpo densos que se mueven con referentes densos. De eso, obtener la conciencia, la realidad que queremos es el viaje, del yo al mago. Pero de esa realidad, obtener y ver el ordenador en las cosas densas, el sol que aparece, la lluvia que aparece, la música que desaparece cuando hubiera sido obstáculo, la ciudad que hacía ruidos, toda esa densidad, verla ordenada desde fuerzas que me siguen exigiendo mirar hacia lo sutil. Quiero decirlo bien claro, cuando alguien logra lo denso, ya no le interesa más lo sutil. Esto es lo que Lacan dice en el Seminario 7 con total claridad, ubicada por los griegos. Siempre el yo traiciona aquello que se logró sin que el yo lo haya logrado. Yo logré cosas que, yo pensé que no las iba a lograr, mi yo creía que no. Finalmente logro eso. El paso siguiente se lo traiciona. Se traicionan los caminos que nos llevaron a lograr lo que queríamos lograr y que no podíamos y no hubiéramos podido si no era por ese camino. Tal vez la política en esto es muy claro. En general, el que llega al poder traiciona a los que lo llevaron al poder. Así es la tragedia griega. Lacan esto en el Seminario 7 lo ubica con claridad. El héroe siempre será traicionado. Esto es drama, tragedia griega. Ahí empieza lo que ya los griegos no daban para todos, que eran las representaciones herméticas, esotéricas, de cómo sigue esa película. ¿Qué hace el héroe cuando logró su vida en lo denso, en lo que quería en cualquier cosa? El que creía que tenía una enfermedad incurable y ahora en lo denso se la curó, ya le da la espalda. Yo mismo en la escuela, y no solo yo, sé que otras personas también, pero yo mismo en la escuela, afortunadamente somos más de 2.000 personas de América, de Europa, de Centroamérica, de todos lados. Y cuando alguien logra algo, es muy difícil que después se interese en continuar mirando hacia el mundo sutil. Ahí empieza ese juego. Ese juego donde el resultado me tiene que llevar a mirar al mismo lugar desde donde lo logré. La etimología de resultado es muy, muy potente. Resultado significa rebotado. Cuando yo logré el resultado, tiene que haber un rebote, o si no, el rebote me lo hace mi yo y me lleva otra vez a desentenderme del camino que cuando empecé lo necesité para lograr eso que yo quería lograr y no podía. Eso pasa mucho, por ejemplo, gracias a que hice esto, logré aquello y dejo de hacer aquello. Hice yoga 2 años y logré aquello que yo quería, está lo que yo quería, dejo de hacer yoga. Listo, exactamente. ¿No? Es muy común todo eso, ¿no? Y eso es la traición de la que Lacan habla en el Seminario 7, el seminario que por eso es de la ética. Freud parte de un concepto revolucionario, porque Freud había prometido hablar de la sublimación, y uno puede decir, nunca la cumplió la promesa, pareciera, porque nunca hizo un artículo sobre la sublimación. Y Freud era un tipo que, digamos, estaba muy seriamente interesado. Qué raro, nunca lo hizo. Bueno, los que no lo hicieron fueron los editores. Porque del mismo modo que la humanidad dejó afuera la parte donde Cristo enseña sublimación, la parte donde Buda ni tiene conectado a Buda con Dhammapada, que es donde se enseña eso, y el Buda mismo avisó que iba a volver en esa encarnación. Pero lo mismo Mahoma. Hoy no hay personaje más reprimido por la humanidad que Mahoma. Del mismo modo sucede con los escritos donde Freud trabajó la sublimación. Freud trabajó la sublimación en un escrito que es el último. Cuando Freud se moría, antes él quería terminar ese escrito. ¿Y de qué habla? De magia. Moisés, el mago de la Biblia. Moisés y la religión monoteísta. Así nos lo vendieron los editorialistas. El verdadero título del artículo no es Moisés y la religión monoteísta, sino el hombre Moisés. Perdón, las editoriales lo nombraron Moisés y el monoteísmo.
El verdadero nombre es El hombre Moisés y la religión monoteísta. A Freud le interesó ver cómo ese hombre llegó a ese estado donde toda la humanidad podía cambiar gracias a lo que él hizo. Y la religión monoteísta, ¿ves que está pensándolo como una sola? Él está hablando de la religión original. Esa religión original es de la que hablamos cuando hablamos de la iniciación. No olvidemos que Freud se movía como un iniciado, les daba un anillo de iniciación con un verdadero signo de iniciación. A él mismo decía que se le revelaban cosas, que él no las revelaba. O sea, cuando uno lee a Freud de verdad y no se queda con la idea, uno ve que habla como habla un iniciado. Bueno, en ese artículo Freud quiere ver cómo el hombre Moisés llegó a semejante grado de generación de una realidad que parecía imposible, nada más y nada menos que liberar a un pueblo de su esclavitud. Lo que todos queremos, liberarnos de una esclavitud. Pero también vio cómo, cuando llegó a liberarse de la esclavitud, al pueblo hebreo ya no le interesó lo divino. Rompe las tablas de la ley primero, se enoja porque siguen adorando al becerro de oro. Queríamos lo divino para que nos dé libertad. Ahora que queremos la libertad, le damos la espalda a lo divino. Estamos en el tema. Lograr esa parte gigante, 40 años en el desierto, abrir las aguas del mar con todo lo que eso simboliza. En otro momento, si quieres, lo hablamos. O sea, el esoterismo en el Antiguo Testamento es el tema con el cual ir a buscar ahí a lo profundo, ¿no? Pero cuando hablamos de sub, hablamos por debajo. Pero cuando hablamos de sublime, hablamos por arriba. ¿Qué es la sublimación? Un mapa, donde primero hay que ir a lo básico, a lo denso, para entonces de ahí acordarnos de rebotar hacia lo sutil. Por eso resultado significa rebotado. Y si yo no lo uso, el yo me lo usa para rebotarme al mismo estado desde donde yo no había logrado generar esa realidad. Moisés lo muestra. Él logra generar esa realidad, el pueblo hebreo ahí le empieza a dar otra vez la espalda a Yahvé, el romper las tablas, todo eso lo muestra con claridad. Y Moisés, cuando tenía que habitar esa realidad, él hace su viaje de ascenso, pero no lo pudo hacer mientras estaba encarnado, le faltó la sublimación. Esa sublimación es la que en Cristo es hasta la cruz, lo mismo, generar la realidad que quiere, y después de la cruz viene el momento sublime. ¿Y qué pasó con la humanidad? A lo que Cristo hizo después de la cruz lo dejó tan afuera, como los editores le dejaron afuera a Freud el trabajo del hombre. Ok, Freud en ese artículo, para decirlo claramente, llegó a vislumbrar algunos de los pasos que están en esos mapas que recién vimos. Y esos pasos de entrada nos exigen prerequisitos indispensables para la sublimación. Esto puede ser tomado como una especie de fases, una cierta receta para que no me conforme con hacer una obra genialmente hecha, bien hecha, mediocremente hecha, pero una obra hecha, sino que de eso haga algo sublime. Cuando algo se transforma en sublime, ahí está ese juego. El hombre en relación a esa religión originaria, el hombre, Moisés y la religión monoteísta. Lo primero necesario es un profundo interés en que eso no se vuelva a degradar al yo. Eso, en términos claros de sublimación, está en la alquimia. ¿Qué es en la alquimia sublimar? Pasar de un estado más sutil a uno denso, de un estado más sutil a uno denso, y aprender los pasajes. ¿Qué pasa si yo logro pasar de un estado sutil a uno denso? Logré pasajes donde de pronto di un salto y estaba en lo sutil y pude ir a lo denso, pero el mismo salto lo puedo dar en los dos caminos. Yo voy del plomo al oro. ¿Qué fui? ¿De lo sutil a lo denso o de lo denso a lo sutil? El plomo es más denso que el oro. El pasaje sublimatorio se completa no con los pasos por los cuales logro que el plomo se transforme en lo que yo quiero y hacer del plomo construcciones, hacer del metal construcciones, sino el pasaje por el cual lo llevo a un estado más sutil. Eso se logra con un salto. ¿Qué quiere decir un salto? Esto es muy concreto, aunque de entrada sea muy difícil siquiera imaginarlo. Entendamos, ¿qué es sublimar? Pasar de un estado más denso a uno más sutil y de uno más sutil a uno denso. Ambos son procesos de sublimación. El salto es el que en el Antiguo Testamento casualmente tienen que dar los hebreos antes de que el mago lo lleve al estado de liberación. El salto es la Pascua, significa Pascua, salto. La Pesaj en realidad significa salto. Ese salto es lo que los alquimistas van a tomar, un salto de lo sutil a lo denso,
Pero en lo denso, que es el terreno demoníaco por excelencia, me atrapará el yo si yo no doy el salto otra vez a ponerme del lado de lo divino, como pasó con, claramente, el pueblo hebreo en la Biblia. Quedaron atrapados otra vez por las fuerzas demoníacas porque no les interesó el salto una vez que estaban en lo denso hacia lo sutil. Lo mismo vemos final de la vida oficial de Cristo, Nuevo Testamento. Los discípulos estaban más densos que nunca. Habían tenido el contacto con Él que les enseñó a sutilizar la vida. Cristo les dice, bueno, esta noche va a ocurrir lo más denso de todo. Esta noche, traición, lo que tengas que hacer hazlo pronto, uno de ustedes me traicionará. Más denso no podía ser. Ahí empezaba el camino de sublimación. Por eso el Cristo sublime es el Cristo después de esa noche. Hasta esa noche es un Cristo que se las ve con generar de lo sutil a lo denso. ¿Qué pasó con los discípulos? Se durmieron todos. Huerto de Getsemaní. Todos dormidos, pero les pedí que una hora oren nada más y se pusieron a charlar entre ustedes y se terminaron durmiendo. Eso nos muestra que cuando se logra ese estado denso, el maestro había hecho algo que ningún maestro había hecho: compartir el pan, compartir el vino. ¿Y con qué lo hace? Con un ritual de sublimación. De esto denso, háganlo en conmemoración mía, lo sutil. A esto denso no lo dejen no es comer el vino, ir a la iglesia, tomar el vino, comer el pan y listo. De eso háganlo en conmemoración mía, pide. No hubo conmemoración. Habían alcanzado algo que ningún discípulo había alcanzado con un maestro. Compartir el pan era algo muy serio. Esto venía de otras culturas. Eso era solo con discípulos muy avanzados. No olvidemos que esa noche es cuando les lava los pies. O sea, los discípulos habían alcanzado una realidad que muy pocos alcanzaban. Se durmieron. La misma escena del hebreo en el Antiguo Testamento. Vamos viendo una misma cuestión. En otro momento, si quieres, lo hablamos de Buda. Cuando Buda estaba en pleno ya proceso, donde no había duda de que él era Buda, Devadatta, el primo, le tira elefantes borrachos para que lo mate, le tira rocas desde los peñacos, lo denso. Pero la diferencia es que a Buda eso no le hizo algo dañino. Igual que con Cristo, a los demás se movían en ese nivel. Que, vamos a ser claros, primer paso, mantener el interés en lo sutil, en el salto, cuando estoy en lo denso. Eso se llama desinvestir la carga. Desinvestir la carga de lo genital, de lo denso, de que ahora se satisfaga lo denso. Primer paso con el cual separo lo que en lo denso tuve que aprender a unir. ¿Qué tuve que aprender a unir? Dar luz, parir procesos, para que la cuestión que yo quería que se genere. Mantener el interés en lo sutil cuando estoy en lo denso es el primer paso de la sublimación. Esto se llama, en Freud, prerequisito primario. ¿Cuál es el prerequisito primario? No permitir que la sexualidad se degrade en genitalidad. Pensémoslo así. ¿Qué es lo más individual, denso, egoísta del ser humano? Es el lugar llamado sexualidad, donde se trata de mi placer, de mi cuerpo, y donde necesito al otro para yo obtener un placer. Si en ese momento, en la sexualidad genital, donde está la energía más grande, yo mantengo mi mente en lo sutil, empecé el proceso de sublimación. Así empieza en la alquimia, así empieza en psicoanálisis, porque así empieza en el Corán y en el canto de los cantares del Antiguo Testamento. ¿Qué te pide? Te pide algo conmovedor. El cantar de los cantares, Salomón, el rey Salomón, y el Corán tienen por igual el proceso de la sublimación, pero si no conoces las claves previas, ni entiendes de qué se trata. Lo voy a decir lo más simple posible. Si quieres, después te puedo mandar los gráficos de las letras que vamos a ubicar ahora. Hay algo muy, muy especial que los dos dicen por igual, y es el método del que estamos hablando. Dicen, Haf, que es una letra hebrea, que también está en árabe. Quien en ese momento de el acto sexual genital diga Haf, obtendrá un hueco por donde yo, Alá, Yahvé, quien sea, le entraré en su alcoba. ¿Qué es eso? ¿De qué habla? ¿De qué estamos hablando? La letra Haf es la unión de dos letras, no la quiero hacer tan específica, pero es básicamente un lugar en el cual esa letra es una aguja con una cabeza. De ahí viene el dicho de Cristo, pasar por el ojo de va a ser más difícil que un
rico entre en el mundo de Dios que un camello pase por el ojo de una aguja. El camello, el que llevaba lo denso, el rico, el que se ocupa de lo denso, está dando la misma lógica. ¿Cuál es? Te pide que sigues mirando por el ojo de la aguja hacia lo divino. Los dos dicen lo mismo. El Cantar de los Cantares, el Hir, Hashirim, Rabá, no importa, en el texto que se refiere específicamente de la Midrash al Cantar de los Cantares, y el Corán te dicen, en el momento de la cópula, seguir mirando hacia Dios. Está representado por esa letra y espiar por el ojo de la aguja hacia Dios. Si en ese momento yo no derivo solamente hacia lo denso, mi energía, y mantengo lo que yo en ese momento entiendo que es divinidad, o sea, ahí pide, sigue pensando en Allah, seguí pensando en lo que querés lograr, ahora con esa misma densidad, cuando termina la relación, el resultado que querés alcanzar en esa relación, en tu vida, ese rebote mantiene lo denso hacia lo sutil. Primer paso en Freud. O sea, yo estoy diciendo cosas muy abiertas. Es religar y no es religión esto, ¿no? Claro, es unión. Ya, exactamente. Primero lo religo, lo sutil con lo denso, pero ahora religo lo denso con lo sutil. Para eso, primero, cambiemos la cópula sexual, genital, por cualquier cosa. Estás en tu empresa, ahora lograste lo que querías. Ahora sigue manteniendo el haf, la letra. Por eso no es decir haf, no pasa nada. Si uno dice haf, lo que está dando es un mapa. Y las dos letras, las del Cantar de los Cantares y las del Corán, remiten a lo mismo que pide Cristo. Cuando estás en lo denso, el camello lleno, cuando estás en lo denso, el ruido, cuando estás en lo denso, seguir con la mente en lo sutil. Es difícil que la gente quiera ir de lo sutil a lo denso, pero ¿sabes qué pasa? El yo no se los puede resolver. Cuando te empieza la enfermedad que no puedes resolver desde lo denso, cuando estás fracasando, pides, Dios, ayúdame. Bueno, ok, Dios te ayuda. Eso es el nivel de los Vedas en la India. Ahora viene el nivel de las Upanishads. Ahora Dios precisa tu ayuda. Ahora Dios precisa que a ti te interese lo sutil que Él te ayudó a llevar a donde tú querías, lo divino, tú lo lleves a lo denso. Ok, estamos diciendo algo muy concreto. En el momento donde estamos en lo que la sexualidad representa, la genitalidad, el momento más egoísta, más para el cuerpo, más denso, mantener la mente en lo divino. Lo mismo cambiémoslo por la empresa, el momento de la pelea, cuando Freud decía, dad la baraca a quien os insulta. Lo tradujeron como bendecida a tus enemigos, qué sé yo, poner la otra mejilla. Pero dad la baraca, ¿ves? En el momento denso, ahí elevar la cuestión, mantener la mente, eso en el Islam es la clave de la santidad, de la divinidad de cada uno. Se llama pasar de dunya a alam. ¿Qué es dunya? Ver la vida como todas cosas densas, desarticuladas. Ay, llueve, no llueve. ¿Qué tengo que ver yo con el sol, con el helicóptero que hace ruido? Alam, ver el alma en las cosas. Ver lo sagrado, ¿no? Ver lo sagrado. Ver una lógica, pero cuando estoy en lo denso. Todo el mundo quiere lo divino cuando no sabe lo denso cómo lograrlo. Eso hasta ahí es nada más que la mitad del camino. La sublimación empieza en ese rebote. Segundo paso. Primer paso. Entonces, sacar el interés de lo denso, de lo genital y mandarlo a algo que es el mismo camino por el cual llegué ahí. Lo divino. Esto es lo mismo que decir, mantener el camino de interés a través de la punta de la aguja y el ojo de la aguja. Lo denso, el ojo de la aguja es un agujero. Seguir mirando hacia lo divino cuando logro lo sutil. Seguir mirando hacia lo divino cuando logro lo denso. Seguir mirando hacia lo divino cuando no logro lo denso. Para el caso da lo mismo. Por eso es en el medio de la pelea, seguir recordando en eso lo que aprendí de las leyes que rigen desde lo divino sobre la pelea y no perderme en lo denso. Por eso es dar la baraca a quien os maldice en el momento donde lo denso no es lo que tú quisieras que ocurra. Vamos bien, ¿se entiende? Claro, porque confunde lo denso, ¿no? Bueno, tanto porque no lo logras, claro, como porque bien lo has dicho. Me funde con lo denso y yo me densifico. Claro. Ahí estamos en el punto donde Cristo, donde el Corán, donde el Cantar de los Cantares, donde esos mapas que mostré antes logran ponerlo denso como centro. Si no lo logro, o si lo logro, es anecdótico. Si no lo logro, tengo que seguir mirando hacia las leyes que aprendí, con las cuales se regula lo denso, para lograrlo. Y si lo logro, tengo que seguir aprendiendo a mirar hacia lo sutil que regulan sobre lo denso, para no quedar atrapado en lo denso. Segunda,
primer prerequisito. Segundo prerequisito. Una vez que me exijo, esto se llama en la India el camino del Swami. Swami, esa palabra. Swami significa el que se exige a sí mismo. Y se hace gurú. Cuando está en la sombra va a la luz. Cuando está en la luz va a la... Gurú significa eso. Gurú, luz, sombra. ¿Y qué es de qué estamos hablando? Cuando estoy en un lado, en lo sutil, seguir mirando hacia lo denso. Para lograr en lo denso lo que yo quiero. Pero cuando estoy en lo denso, seguir mirando hacia lo sutil. Luz, sombra, gurú. Ser el gurú que me transformo en Swami. El gurú que me presiono. Va a la partícula SWA en sánscrito. Presionarse a sí mismo. Lamentablemente esto después se lo retraduce como guerra santa en el orden de yihad. Yihad significa el que se presiona a sí mismo. Es la misma palabra. No es el que sale a agarrar una espada en nombre de un supuesto Mahoma que jamás les pidió eso. Ok. Ubicado esto decimos, estamos en la segunda estación de 4 estaciones. Primera, me subí al tren para llegar a algún lugar. Cuando llego a ese lugar, seguir recorriendo con las mismas leyes con las que llegué hacia ahí. Ahora, para hacer funcionar mi empresa, ya la tengo. Ok, para hacer funcionar mi empresa, para mantener en mi pareja lo que yo quiero mantener, para mantenerme yo, seguir manteniendo el mismo camino por el cual llegué hacia ahí. No darle la espalda, no traicionar. Todo lo contrario de lo que muestra que ocurre todos esos Moisés, el pueblo. Bueno, ahora viene el paso en el cual es más fácil confundirse. ¿Por qué? Porque eso lo tengo que hacer. Uno diría, ya estoy en lo sublime. La palabra que voy a decir ahora es un oxímoron de lo sublime. Parece imposible de unir. Por un profundo interés, y acá podríamos parar la nota y manden a ver qué dice cada uno. A ver qué dice cada uno. Jamás se te va a ocurrir desde el yo, ¿ves? Son cosas que desde el yo... Por un profundo interés narcisista. Esto es muy fuerte. Me tiene que interesar a mí por un interés narcisístico. Fíjate lo que ocurre. Cuando el artista está interesado en hacer de su obra no solo algo con lo que vender en el mercado y que le compren, sino algo sublime, ¿qué hace para hacer esa obra? Se retira y se aísla. Es un interés en sí mismo. Es el proceso creativo. ¿Cómo lo llamaban los del templo de Heliópolis? La sublime aislación. Claro, lo llena plenamente a él. Ya no... Me tengo que interesar en mí. O sea, ya no es por mi empresa, no es por mi pareja, no es por mi cuerpo, para curarme de algo, es por mí. Eso, aunque nos parezca extraño, es un interés narcisista sublimado. Ese interés, si yo no mantengo en que es por mí, cuando veo que la empresa anda bien, cada vez me importa menos aplicar aquello por lo cual la empresa anda bien. Cuando la empresa anda mal, ¿para qué lo voy a aplicar si anda mal? Entonces, es muy poderoso. Esto Freud lo llega a ubicar. Segundo prerequisito, que está en esos mismos lugares que ubicábamos recién. Sacaron los helicópteros hoy también. Claro, el vuelo. Dijimos que esto... que lo sublime es ese vuelo. Y hoy, como nunca, está sobrevolando. Dijimos, hay que ir a lo profundo. Y está denso el ambiente también. Tal cual. Aquí tal en cual. Barcelona. Sí. Está muy en este momento sí. En creer que lo denso va a variar algo y entonces sí. Bueno. Me encantaría hablarlo en un nivel serio, pero como dice el Corán, hay temas en los que hasta los ángeles van con puntas de pie. Sí, porque se va a oír todo lo contrario a lo que quieres decir. Claro, es el tema de las emociones, las vísceras enfocadas en un colectivo, en una tribu, en una identificación externa. Como si alguna variante política alguna vez le arregló los problemas a la gente. Yo te puedo decir, leamos El Cantar de los Cantares, que antes nombrábamos, y el diario de hoy, seguimos teniendo los mismos problemas los humanos. Los mismos problemas. Y en el medio pasaron las izquierdas, las derechas, las uniones, las desuniones, los pactos, la ruptura, y la humanidad sigue mirando el péndulo y se lo arrasa. Bueno, estamos en el segundo prerequisito. El primero, retirar la carga de lo denso. ¿Y dónde la meto la carga? En mí. Por interés propio. Cristo ahí se retira de lo denso, se va a la India, ya no se sabe en lo denso. No se mostraba, no iba a la puerta del templo, me teníais todos los días a vuestra disposición y no me escuchasteis. Estaba en la puerta del templo, en lo denso, iba, se las veía, agarraba el látigo. Ahora es un profundo interés de uno, en particular. En Peirce pasé de los cuadrantes universales, los dos de arriba, a los particulares. Ok, eso se hace de uno en uno, por un interés personal. Uno dirá, ¿pero eso no es egoísmo? Bueno, precisamente, egoísmo es, ahora que logré esto, no me importa más nada que mantener esto. Claro. Esto que logré, porque es lo que le interesa a mi ego. Bueno, mantiene el interés en su evolución, y por supuesto que eso hay que lograrlo. No es una cosa que, digamos, no es fácil
mantenerse en el interés de avanzar en sí mismo cuando yo ya logré lo que quería lograr. Tampoco es fácil si no lo logro. Por eso es que es un lugar en el que rebotar para continuar. ¿Hacia dónde? Hacia ahora. Reubicar lo que tuve que separar, lo denso y lo sutil. Que lo sexual sea la vía por la que yo, esta energía que no dejé que se densifique y que se agote en lo denso, ahora la lleve a mi terreno de lo que yo quiero lograr. Esto significa, acá entramos en las partes más difíciles, lo que Freud enseña en ese punto hasta ahí llega en su límite, pero los escritos originarios, los mapas originarios, ahí avanzan. Tengo que lograr una satisfacción sexual, no del cuerpo. Sexual y no del cuerpo con lo que yo quiero lograr. Esto es la parte que menos puede ubicarse de manera charlada nada más. Nada tiene que ver con prácticas genitales, nada tiene que ver con prácticas colectivas, individuales de lo que hagamos con la genitalidad. Pero la fuerza que me sigue moviendo es sexual. Aún con la sublimación, la fuerza es sexual. ¿Esto qué significa? En principio, lo que yo me imagino que voy a lograr a nivel de mi creación, generando en mí un estado en el que mi interés me dé placer. Todo lo contrario de lo que creemos cuando estamos hablando de un camino de sublimación. Por eso es sexual. Esto hay formas muy concretas de llevarlo a cabo. Pensemos así. ¿Qué pasa si yo estoy pintando el cuadro de una mujer desnuda? Y yo soy un pintor y lo pinto. Ok. Desinvestí mi carga, no me permití hacer el amor con la mujer desnuda, saqué de lo denso, me mantuve en un interés de hacer el cuadro. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si en un momento con ese cuadro yo me excito? Con esa mujer me excito y continúo la obra. Cambia completamente. Esto los talleres, es tu tema. Esto, los talleres de arte. Yo tengo prohibido que la descarga final sea en lo denso, pero no es lo mismo si yo me excito al hacerlo que si no me excito. Al excitarme el cuadro adquiere una explosión, un color que tampoco me va a permitir desembocar en lo denso. Entonces dejo el cuadro y voy a hacer el amor con la modelo desnuda. Este juego nos enseña muy bien, por lo menos nos da las referencias de en qué consiste los pasos siguientes. Los pasos siguientes son la involucración de un placer que me promete una satisfacción superior sexual, pero no limitada a lo genital. En este orden, en la empresa, empiezan esos juegos donde, bueno, cuando yo tenga eso voy a tener todas las mujeres que quiera. Pero el problema es que después las tienen. Lo vuelven a lo genital y ahí es donde empiezan, entonces, para más placer, más droga, más mujeres, más dinero, más droga. Cada vez se revuelca más en lo denso. Ahí el camino es, entonces, llevarlo a la relación a la que yo la quiero llevar. Ese juego termina en un punto muy claro. Efectivamente, el lado hombre y el lado mujer se unen en una relación donde lo sexual y lo genital se encuentren y ambos no quieran solamente limitar sus vidas a ese placer genital y sexual. Ahí es donde se unen lado hombre y lado mujer en sus lugares más elevados. Proyectos en común con aquella persona con la cual se juega la sexualidad y la genitalidad, pero ambos en común, en el momento de lo genital, van a estar siguen mirando hacia el placer de lo genital, llevarlo hacia lo sexual. Esta parte es la parte que menos se puede reducir a explicaciones, pero creo que se está dando claramente una idea de que en lo que consiste es en ahora unir otra vez lo genital y lo sexual, pero no permitir que se descargue en lo genital. Esto se puede hacer. Lo interesante es que me permite un plus. Perdón, ¿me ibas a decir algo? No, simplemente hay un plus de esto que no quiero que se pierda. El que quiere escuchar y quiere entender, entiende. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere, ¿no? Pero claro, esto es entrar en una sexualidad oculta. Una sexualidad en la cual entonces entramos en lo que técnicamente se llama harén. Uno dice, chau, esto tenía segundas intenciones. Un montón de mujeres, hombres. No, sí. Harén significa oculto. Harem, oculto. ¿Qué significa esto? Entiende que es genial lo que viene ahora. Cuando yo estoy ubicando la unión de fuerza masculina y fuerza femenina, lo que estoy ubicando es la unión de la famosa semilla con la famosa tierra. Cuando la tierra queda en la semilla, la tierra y la semilla se alteran mutuamente.
Cuando la semilla queda en la tierra, la semilla y la tierra se alteran mutuamente. Pero yo no puedo limitarme a una semilla y a una tierra. Y tampoco puedo andar plantando cualquier tierra en cualquier semilla, ni cualquier semilla en cualquier tierra. Esto me permite intercambios energéticos sexuales con personas sin necesidad de andar haciendo un harén, como se lo supone desde el yo. ¿Por qué? Porque entonces unimos energías para un mismo proyecto, poniendo en juego todo eso que sería el equivalente a lo que el pintor hace con la modelo. Una excitación, pensemos, dos personas se ponen a hacer un proyecto, a diagramar, y entre los dos no hay lo que se dice química sexual. Ok, es como el pintor que pinta. Ahora entre los dos hay cierta química sexual, pero no se permiten bajar a lo genital. Eso es lo mismo que ocurriría si se produce un embarazo. Yo pongo una semilla que entra en esa tierra, que me nutre, pero no precisamos pasar por lo genital. Ese juego de sublimación es el que hace que entre tú y lo que haces, o entre tú y otra persona, lo que se genera está más allá de lo que cada uno podía generar. Ahí tenemos energías sublimes. Por lo pronto hemos dado un mapa donde necesitamos ciertas fases para mantener nuestro interés en lo divino desde lo cotidiano, denso. Ahí termina el Corán, y este creo que es un buen punto de anudación. El Corán dice, el Corán, entendamos, cuando uno dice el Corán piensa en árabes rezando, piensa en Cristo, tienes que pensar en Cristo. ¿Cristo cómo llamaba a Dios? Allah. Lo llamaba así, nos guste o no. Cristo no era musulmán, es que el Corán nos enseña cuestiones que eran anteriores a Mahoma. La Biblia lo dice, Cristo oraba con la frente en tierra. Yo hoy te digo a ti, están orando con la frente en tierra, no piensas en Cristo, piensas en el Islam. Ok, Cristo oraba con la frente en tierra. Y el fanatismo del Islam que nos han vendido también, ¿no? Que es una prefabricación como la de 3 católica. Ciudades de 1.800 millones de discípulos, pero nos muestran siempre las mismas 3, donde pasan cosas horribles, no hay duda. Pero eso, cuando alguien mata a otro, no dicen, un cristiano mató a... Sí. Cuando es un musulmán, ¿no? Sí. Y te metieron en el saco, claro. Bueno, ok, es para otro costado del tema. Pero lo que yo quiero que se entienda es, el Corán termina ahí, dice, os hemos dado el camino, ahora vosotros dirigidos con ese camino hacia la luz. De eso estamos hablando. Ahora tenemos el camino para llegar a lo que queremos, la magia, pero en ese camino seguir dirigiéndonos hacia la luz. Eso coincide con el Bardo Todol que nos enseña. Cuando tú te desencarnes, vas a tener que ubicar qué es todo lo que hiciste, lo que no hiciste ante ti mismo, para ver si lo que habías diagramado para la encarnación lo lograste o no. Si no lo lograste, sigues concursando. Vuelves. Pero no dejas de encarnarte por haber logrado lo que querías, sino porque en ese momento, mira qué maravilla, no te quedas mirando lo que querías, sino que sigues buscando la luz en el bardo, entre encarnaciones. Ese es el que no se desencarna más, es el que no se encarna más, ni se necesita desencarnarse otra vez. Ese es el que entra en el terreno de Rama, el Señor de la Luz. ¿Por qué? Porque puede mirar lo que logra en lo denso, no abandonarlo, no dejarlo, pero al mismo tiempo no dejar la luz que le permitió lograr eso. Eso es un mismo mensaje. Lo que venimos a lograr en nuestra vida cotidiana, lograr en lo denso cuestiones, encontrando Alam, el orden de lo que ordena todo eso. Y cuando lo logramos o no lo logramos, seguir mirando hacia lo sutil, es lo mismo que nos va a permitir no encarnarnos más. Lo que tenemos que lograr en la encarnación es lo mismo que nos posibilita no precisar más encarnarnos. Lograr en lo denso lo que queremos desde lo sutil para entonces incrementar nuestra unión a lo sutil manteniendo eso denso. Entendemos que es un terreno que para el yo no tiene poder. Porque el yo no lo sabe lograr en lo denso, o cuando lo logra no quiere que sigas así lo sutil, y si no lo logra quiere que abandones lo sutil porque no lo lograste. Unir esto es unir energía con materia. Y de la materia, la ciencia siguió ubicando los estudios con los cuales aprender de la energía, de eso estamos hablando. No solo que la energía logre generar materia, sino que la materia nos enseñe las leyes de la energía. Estamos yendo por hemisferios derecho, izquierdo, oriente, occidente. Todo esto es un mismo camino. Ir a lo sub para limar ahí los límites de esa limación que nos tenía atrapados en cuestiones que no lográbamos en lo denso, pero cuando lo logramos, seguir dirigiéndonos hacia el interés narcisista, pero que cada vez nos conecta más con un fuego que funde al narcisismo.
¿Por qué? Porque cuando yo me llego a las leyes universales, divinas, sutiles, esas leyes son más generales para toda creación. Entonces, el concepto de ego ahí no puede hacerme límite. Ahí tenemos el concepto de divinidad. Los dioses por eso son ególatras por todos lados. Veámoslo, dejémonos de pelearnos contra la idea de que ¿por qué los dioses son tan egoístas, narcisistas? Porque el narcisismo es un camino necesario para conectarse con la divinidad. Pero no es lo mismo que el camino del hombre que quedó atrapado en hombre por ese mismo narcisismo. Yo te nombraba antes a Dhammapada, el Padmasambhava, el que volvió Buda para aprender sexualidad. Él se presentaba como una especie de cartón de presentación, de tarjeta de presentación, del siguiente modo. Yo me alimento de dialécticas. Mi dieta son las dialécticas. En una época donde el tema era qué dieta, que más o menos como iba. Si eres vegetariano, si eres vegano. Él decía, yo me alimento de dialécticas. Aprender a alimentarse del bien y del mal es el gurú de la sombra y de la luz. Pero entender que de lo que estamos hablando cuando hablamos de alimentarse del bien y del mal es alimentarse de lo sutil y de lo denso y de lo sutil, va más allá del concepto de el bien y el mal, porque va más allá de quedarse en lo denso o en lo sutil. Eso es lo que tuvo que aprender el mismísimo Buda. Y si hoy hablamos de lo que estamos hablando es gracias a quienes se alimentaron de toda dialéctica. ¿Cuál es la dialéctica fundamental del ser humano? Sexualidad y muerte. ¿Cuál es la dialéctica fundamental del ser humano? Lo sutil y lo denso. Traté de poner algunas cuestiones que lo bajen a la vida cotidiana, pero no para que se queden en la vida cotidiana, porque una vez que bajamos lo divino a lo sagrado de lo cotidiano, ahora lo de cotidiano se tiene que transformar en sagrado.